Buenos días, tutor y compañeros. Mi nombre es Lina Paola Jiménez Forero, soy del programa de Zootecnia y el día de hoy les vengo a hablar sobre el sistema nervioso, el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio en producción animal. Justificación. El estudio de los sistemas nervioso, cardiovascular y respiratorio es esencial para entender las funciones biológicas que permiten la salud y el bienestar de los animales en producción. Conocer los sistemas facilita la implementación de técnicas adecuadas de manejo, promoviendo la productividad y reduciendo el impacto de situaciones de estrés en los animales. Proporciona las bases necesarias para identificar riesgos de salud y aplicar medidas preventivas enfocadas en mantener el bienestar animal en sistemas de producción intensivos. Contribuye a maximizar la eficiencia en la producción animal mediante intervenciones fundamentadas en la fisiología de los principales sistemas corporales. Permite adquirir conocimientos científicos sólidos que son fundamentales para el correcto ejercicio profesional en el ámbito de la zootecnia. Objetivo general: comprender la estructura y funcionamiento de los sistemas nervioso, cardiovascular y respiratorio. Esto implica analizar sus componentes esenciales y cómo interactúan para garantizar el bienestar y productividad de los animales. Relacionar la funcionalidad de estos sistemas con el rendimiento productivo. Permite entender su impacto en el crecimiento, la conversión alimenticia y la eficiencia en los sistemas pecuarios. Promover la información integral del zootecnista favorece una base científica sólida para aplicar conocimientos en la práctica profesional, buscando el bienestar animal y la optimización en la producción. Descripción de estructuras del sistema nervioso central y periférico. Organización central y periférica. El sistema nervioso se divide en el sistema nervioso central y periférico. El sistema nervioso central integra la información y genera respuestas motoras, mientras que el sistema nervioso periférico conecta los órganos y tejidos con el sistema nervioso central para coordinar las funciones corporales. Estructuras fundamentales del sistema nervioso central. Está compuesto por médula espinal y encéfalo, que incluye el tronco encefálico, el diencéfalo y el telencéfalo. Cada región cumple funciones específicas en el control sensorial, motor y de procesos complejos como la memoria. Componentes del sistema periférico. Los nervios espinales y craneales transmiten señales desde y hacia el cuerpo, diferenciándose en axones aferentes sensitivos y eferentes motores. El sistema nervioso periférico incluye también el sistema nervioso autónomo, responsable del control involuntario. Función adaptiva. Permite la regulación del comportamiento, la adaptación al manejo y al entorno, mejorando la capacidad de los animales para afrontar el estrés y optimizar su bienestar y productividad. Funcionamiento del sistema cardiovascular. Corazón como órgano central. Bombea sangre en dos circuitos, pulmonar y sistémico, garantizando el transporte eficiente de nutrientes y oxígeno a los tejidos y la eliminación de desechos metabólicos. Circulación pulmonar y sistémica. La circulación pulmonar se encarga de oxigenar la sangre en los pulmones. Posteriormente, la circulación sistémica distribuye la sangre oxigenada a todo el organismo, asegurando el metabolismo adecuado. Estructura vascular. Las arterias transportan sangre desde el corazón, mientras que las arteriolas regulan el flujo. Los capilares son responsables del intercambio de gases y nutrientes y las venas retornan la sangre al corazón. Parámetros clave. La presión arterial y la velocidad del flujo sanguíneo determinan la eficiencia del sistema cardiovascular, adaptándose a las necesidades metabólicas de los animales en diferentes contextos productivos. Análisis del sistema respiratorio y su rol en el intercambio gaseoso. Intercambio gaseoso en los alvéolos. Ocurre entre el aire y la sangre a nivel alveolar, donde el oxígeno es absorbido y el dióxido de carbono eliminado. Este proceso es fundamental para la generación de energía ATP en los
tejidos. Mecánica respiratoria. Implica la ventilación pulmonar mediante cambios de presión, elasticidad del pulmón, resistencia de las vías aéreas y la relación entre ventilación alveolar y perfusión sanguínea. Organización de las vías aéreas. Desde la tráquea hasta los alvéolos. Las vías respiratorias transportan aire de manera eficiente, clasificándose en vías de conducción, transición y respiración según su función. Función adicional. Además de la respiración, el sistema participa en el equilibrio ácido-base, defensa frente a agentes inhalados y funciones metabólicas vitales para la productividad y la salud del animal. Relación de los sistemas con bienestar y productividad pecuaria. Coordinación funcional. La integración entre los sistemas nervioso, cardiovascular y respiratorio asegura el equilibrio fisiológico, mejorando la salud y el rendimiento de los animales en producción. Optimización en la producción. El aporte adecuado de oxígeno y nutrientes y la eliminación de desechos permiten un crecimiento eficiente, buena conversión alimenticia y alta productividad. Respuesta al entorno. Estos sistemas contribuyen a la adaptación, al manejo, reduciendo el estrés y fortaleciendo el bienestar de los animales frente a condiciones ambientales y productivas. Importancia en la eficiencia. Un buen funcionamiento orgánico permite maximizar la calidad de los productos pecuarios y minimizar los costos asociados a problemas de salud en los animales. Estructuras del sistema nervioso. Neurona como unidad funcional. Composición estructural. La neurona se compone de dendritas que reciben estímulos, un soma que realiza funciones metabólicas y un axón encargado de conducir impulsos nerviosos y terminales presinápticas especializadas en la transmisión de información. Función eléctrica y química. Las neuronas transmiten señales mediante impulsos eléctricos y liberación de neurotransmisores, asegurando la comunicación eficaz entre distintas partes del sistema nervioso. Mielinización de los axones. Muchas neuronas cuentan con vainas de mielina que aumentan la velocidad de conducción nerviosa, siendo esenciales para la coordinación rápida de respuestas. Variabilidad morfológica. Las neuronas presentan diferencias en forma y tamaño dependiendo de su ubicación y función en el organismo. Papel funcional. Las neuronas son fundamentales para la integración de estímulos externos e internos y para la generación de respuestas específicas del organismo. Células gliales y sus funciones. Soporte y protección. Proporcionan un entorno estructural adecuado para las neuronas, actuando como elemento de sostén en el sistema nervioso. Regulación celular. Participan en la reparación neuronal y en la regulación de concentraciones extracelulares de potasio y neurotransmisores. Formación de mielina. Las glías como los oligodendrocitos y células Schwann producen mielina, optimizando la conducción nerviosa. Respuesta inmunitaria. Actúan en defensas neuroinmunes, pero también contribuyen a procesos inflamatorios relacionados con enfermedades neurodegenerativas. Modulación sináptica. Detectan señales neuronales indirectamente, ajustando la comunicación intracelular y las sinapsis. Organización del sistema nervioso central. División anatómica. El sistema nervioso central se organiza en 6 regiones principales, incluyendo la médula espinal y 5 regiones cerebrales: bulbo raquídeo, protuberancia, mesencéfalo, diencéfalo y telencéfalo. Procesos jerárquicos. La médula espinal maneja reflejos simples. El tronco del encéfalo regula funciones motoras y sensitivas básicas, mientras que el prosencéfalo asume tareas complejas de integración y respuesta motora. Funciones complementarias. Las regiones trabajan en conjunto para recibir, procesar y transmitir información sensitiva y motora necesaria para la homeostasis y reacción ambiental. Regiones del sistema nervioso central. Organización del sistema nervioso central. Conducción neuronal.
Los tractos del sistema nervioso central permiten la conexión entre sus distintas regiones y facilitan el flujo de información sensitiva y motora entre niveles jerárquicos. Papel del tronco del encéfalo. Actúa como intermediario entre el prosencéfalo y la médula espinal, en funciones motoras y sensoriales específicas de cabeza y rostro. Médula espinal y su función. Conducción de impulsos nerviosos. Actúa como una vía de comunicación bidireccional entre el cerebro y otras partes del cuerpo, permitiendo la transmisión de estímulos sensitivos y órdenes motoras. Función reflejo. Es capaz de integrar información sensitiva y generar respuestas motoras automáticas mediante reflejos espinales como la retirada ante estímulos dolorosos. Organización segmentada. Contiene divisiones específicas que regulan funciones sensitivas y motoras en diferentes partes del cuerpo, utilizando raíces dorsales y ventrales para la entrada y salida de señales nerviosas. Regulación externa e interna. Recibe información de receptores en órganos internos, tejidos musculares y piel, cumpliendo un papel importante en el equilibrio fisiológico. Bulbo raquídeo y regulación vital. Regulación respiratoria. Coordina la frecuencia y la profundidad de la respiración, adaptándola a las necesidades del organismo mediante el control de nervios craneales motores. Control cardiovascular. Maneja la presión arterial y regula el ritmo cardíaco, desempeñando un papel clave en la homeostasis. Reflejos vitales. Es el centro de control de funciones esenciales como la deglución, tos, estornudo y vómito. Regulación alimentaria. Participa en el control de actividades relacionadas con la ingesta, como la masticación, la digestión, a través de interacciones con otros nervios craneales. Protuberancia y coordinación motora. Conexión con el cerebro. Sirve como un puente entre la corteza cerebral y el cerebro, facilitando la transmisión de información esencial para el control del movimiento. Regulación de la masticación. Contiene núcleos responsables del control motor de los movimientos de la mandíbula durante el acto masticular. Sensibilidad facial. Participa en el procesamiento de señales sensitivas provenientes del rostro y la cabeza, esenciales para respuestas motoras adaptivas. Función en el aprendizaje motor. Gracias al cerebro asociado a esta región, mejora los patrones motores mediante la práctica repetida. Mesencéfalo y procesamiento sensorial. Integración auditiva y visual. Contiene estructuras como los colículos superiores e inferiores que procesan información visual y auditiva para la coordinación de movimientos reflejos. Movimientos oculares. Regula la función de los músculos asociados al movimiento de los ojos y la contracción pupilar en respuestas a estímulos luminosos. Respuestas a estímulos rápidos. Coordinación de respuestas inmediatas como girar la cabeza ante un sonido fuerte o un objeto en movimiento cercano. Conexión entre sentidos y motor. Facilita la transmisión de datos sensoriales al cerebro para analizar y generar acciones específicas. Diencéfalo, regulación homeostática. Control de la homeostasis. A través del hipotálamo, regula la temperatura corporal, la fabricación y la liberación de hormonas y el equilibrio hídrico. Procesamiento sensorial central. El tálamo actúa como un centro de retransmisión para las señales sensoriales que se dirigen hacia la corteza cerebral. Regulación del sistema autónomo. Influye en funciones involuntarias como la presión arterial, el ritmo cardíaco y la digestión. Conductas fundamentales. Participa en el control del hambre, la sed y las emociones, garantizando la supervivencia y el bienestar. Telencéfalo y funciones complejas. Procesamiento cognitivo avanzado. Es responsable de actividades como la memoria, el aprendizaje, la toma de decisiones y la creatividad, planificación y ejecución de movimientos. La corteza motora organiza y envía órdenes para llevar a cabo movimientos voluntarios controlados. Integración multisensorial. Combina información proveniente de todos los sentidos para construir una percepción coherente del entorno y facilitar respuestas adecuadas. Regulación emocional. Incluye estructuras subcorticales como el sistema límbico, que desempeña un papel central en el manejo de las emociones y el comportamiento motivado. Almacenamiento de memoria. El hipocampo del telencéfalo es clave para consolidar información a largo plazo, incluyendo recuerdos y aprendizaje espacial.
Sistema nervioso periférico. Componentes aferentes y eferentes. Componentes aferentes y estímulos sensoriales. Los axones aferentes transmiten señales sensoriales de los receptores periféricos al sistema nervioso central, cruciales para interpretar estímulos como dolor, presión, temperatura y posición corporal. Eferentes somáticos y actividad motora. Los axones eferentes aseguran que las señales del sistema nervioso central se conviertan en movimientos coordinados en músculos esqueléticos esenciales para funciones críticas como locomoción y alimentación. Interacción con el sistema visceral. Los componentes aferentes y eferentes viscerales del sistema autónomo regulan funciones como la frecuencia cardíaca y el control de glándulas específicas, optimizando procesos internos cruciales para la supervivencia y la producción. Nervios craneales y espinales. Importancia funcional de los nervios craneales. Los nervios craneales controlan funciones especializadas como la visión, gusto y movimiento de la mandíbula, elemento clave en la alimentación y el bienestar animal. Nervios espinales y coordinación corporal. Transmiten señales entre la médula espinal y el resto del cuerpo, garantizando movimientos eficientes y respuestas rápidas a estímulos externos vitales en actividades de producción. Adaptaciones evolucionadas para la reproducción. La integración de nervios craneales y espinales permiten a los animales de producción adaptarse específicamente a sistemas de cultivo y ambiente controlados, influyendo directamente en su rendimiento. Componentes del corazón, circulación pulmonar y sistémica. Función de la circulación en el organismo. La circulación asegura el transporte de nutrientes y oxígeno a las células que lo necesitan para llevar a cabo actividades metabólicas esenciales. Ayuda a la eliminación de productos metabólicos como dióxido de carbono y toxinas, promoviendo el equilibrio interno del cuerpo. Conduce hormonas a través del cuerpo, facilitando la comunicación entre diferentes órganos y sistemas para regular procesos fisiológicos importantes. Mantiene los líquidos corporales en condición adecuada para favorecer el metabolismo celular y la homeostasis general. Características de la circulación menor y mayor. La circulación menor o pulmonar se especializa en oxigenar la sangre al nivel de los pulmones, devolviendo oxígeno a la hemoglobina y eliminando dióxido de carbono. La circulación mayor o sistémica distribuye a la sangre oxigenada desde el ventrículo izquierdo a través de la arteria aorta, llegando a diferentes tejidos del cuerpo. Ambas circulaciones trabajan de manera serie, asegurando un flujo continuo y uniforme entre los pulmones y el sistema sistémico. La estructura cerrada del sistema cardiovascular asegura un transporte eficiente y evita pérdidas durante el flujo sanguíneo. Distribución de la sangre en mamíferos. El 84% de la sangre se encuentra distribuida en el sistema de circulación mayor, el 64% en las venas, el 13% en las arterias y el 7% en capilares y arteriolas. El corazón alberga aproximadamente el 7% de sangre total del organismo, desempeñando un papel crucial en la propulsión de la misma. Los vasos pulmonares contienen alrededor del 9% de sangre, lo cual es esencial para la oxigenación y eliminación de desechos como el dióxido de carbono. Aunque los capilares tienen un volumen sanguíneo bajo, permiten un intercambio crucial de gases y nutrientes entre los tejidos y la sangre. Regiones del sistema vascular sanguíneo. Corazón. Funciona como la bomba central que impulsa sangre rica en oxígeno y dióxido de carbono hacia las venas o arterias, respectivamente. Arterias y arteriolas. Aseguran el transporte y distribución regulada de sangre desde el corazón hacia los tejidos, controlando la presión sanguínea. Capilares. Lugar principal del intercambio de oxígeno y nutrientes y desechos metabólicos gracias a sus paredes delgadas y permeables. Vénulas y venas. Recogen y devuelven la sangre de los capilares al corazón, complementando el ciclo de circulación necesario para la oxigenación y nutrición. Presión y velocidad del flujo sanguíneo. Relación entre presión y flujo sanguíneo. La presión sanguínea es la fuerza ejercida por la sangre contra las paredes de los vasos
indispensable para la circulación. Es mayor en arterias y disminuye a medida que se aleja del corazón, promoviendo el flujo hacia las zonas de menor presión. Acá podemos observar una imagen de circulación menor y circulación mayor, representación de circulación mayor y menor y dirección de la sangre en cada uno de los circuitos. La relación presión-flujo sigue las leyes hemodinámicas, donde un aumento en la presión genera mayor flujo siempre que la resistencia vascular permanezca constante. La presión arterial sistólica generada durante la contracción ventricular es el punto más alto, mientras que la diastólica genera la presión mínima durante la relajación del ventrículo. Las diferencias de presión entre las arterias, capilares y venas aseguran el flujo unidireccional de la sangre por todo el sistema circulatorio. Los cambios en las condiciones del sistema vascular, como la rigidez arterial o resistencia periférica, pueden alterar significativamente la relación entre presión y flujo. Velocidad según diámetro vascular. La velocidad del flujo sanguíneo está inversamente relacionada con el área transversal del vaso. Aumenta en arterias grandes y disminuye en capilares, optimizando el intercambio de sustancias. En los capilares, la menor velocidad permite un adecuado intercambio de nutrientes, gases y desechos metabólicos, esenciales para la homeostasis del organismo. Los vasos de menor diámetro, como las arteriolas, generan resistencia que regula el flujo local hacia órganos específicos según las demandas metabólicas. En grandes vasos como la aorta, la velocidad es alta debido al amplio diámetro interno y menor resistencia, facilitando la rápida distribución de la sangre. Las alteraciones en el diámetro vascular, como la vasoconstricción o vasodilatación, afecta directamente la velocidad del flujo, jugando un papel crucial en la función cardiovascular. Sistema respiratorio. Funciones vitales en el sistema respiratorio. Permite el intercambio gaseoso. Facilita la entrada de oxígeno a los pulmones y la eliminación de dióxido de carbono, un proceso esencial para la respiración celular. Suministro de oxígeno a tejidos. Asegura el aporte continuo de oxígeno a las células para producir energía a través de la respiración aeróbica. Eliminación de residuos metabólicos. Expulsa el dióxido de carbono generado en los tejidos, evitando su acumulación y asegurando un pH adecuado en el organismo. Regulación térmica. Participa en la termorregulación al intercambiar calor y humedad con el oxígeno inhalado y exhalado. Contribución a la fonación y vocalización. Las estructuras del sistema respiratorio, como la laringe, son esenciales para la emisión de sonidos en los animales. Regulación ácido-base y defensa metabólica. Control del equilibrio ácido-base. Regula el pH sanguíneo ajustando los niveles de dióxido de carbono y carbonato esenciales para la homeostasis corporal. Neutralización de gases ácidos. Elimina el dióxido de carbono previniendo la acidosis respiratoria que se puede afectar en función celular en los animales de producción. Protección frente a agentes nocivos. Los cilios de las vías respiratorias atrapan partículas y patógenos antes de que alcancen los pulmones. Producción de sustancias metabólicamente activas. Ayuda en la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2, lo que influye en la homeostasis cardiovascular. Respuesta inflamatoria. Contribuye a la defensa inmune mediante la secreción de moco y la acción de macrófagos al nivel alveolar. Mecánica y ventilación pulmonar. Movimiento respiratorio. La contracción y relajación del diafragma y los músculos intercostales permiten la entrada y salida de aire en los pulmones. Ventilación alveolar eficiente. Se asegura un buen intercambio de gases optimizando la relación entre ventilación y perfusión pulmonar. Elasticidad pulmonar optimizada. Los pulmones presentan elasticidad para adaptarse a los cambios de volumen durante el ciclo respiratorio. Resistencia de vías aéreas. Trabaja en mantener el paso del aire sin obstrucción a través de la regulación del diámetro
de los bronquios y bronquiolos. Presión intrapulmonar y pleural. Estabiliza las fuerzas que actúa en el sistema para evitar colapso alveolares, favoreciendo el intercambio de gases. Estructura del sistema respiratorio. Vías aéreas y transporte de gases. Conductos de entrada y salida del aire. Las vías aéreas actúan como conductos tubulares que posibilitan el transporte del aire hacia y desde los pulmones. Estas vías incluyen estructuras como la tráquea, los bronquios y bronquiolos, permitiendo un flujo eficiente de oxígeno y dióxido de carbono. Organización estructural. Desde la tráquea hasta los bronquiolos terminales, las vías respiratorias se caracterizan por contener cartílago que brinda soporte. En los bronquiolos el cartílago desaparece, siendo sustituido por tejido muscular liso y elástico. Defensa respiratoria mucociliar. Las vías respiratorias están recubiertas por epitelio ciliado que incluye las células caliciformes productoras de moco. A través del sistema mucociliar se eliminan partículas y agentes nocivos para proteger las vías respiratorias. Ramificación progresiva hacia alvéolos. División dicotómica de las vías respiratorias. A partir de la tráquea, las vías aéreas se ramifican progresivamente en conductos menores, desde los bronquios hasta los bronquiolos respiratorios y alvéolos. Se produce una 23 generaciones de ramificaciones, estructura alveolar especializada. La última etapa de la ramificación incluye conductos alveolares y saco alveolares, las unidades funcionales especializadas donde ocurre el intercambio gaseoso entre aire y la sangre. Optimización del intercambio gaseoso. Los alvéolos rodeados por una red de capilares maximizan la superficie de contacto entre la sangre y el aire expirado, garantizando una mayor eficiencia entre el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Clasificación funcional de las vías respiratorias. Vías de conducción. Incluye la tráquea, bronquios y bronquiolos terminales. Actúan únicamente como conductos para el transporte de aire sin intercambio de gases en estas regiones. Vías de transición. Comprenden los bronquiolos respiratorios y los conductos alveolares. En estas estructuras comienza parcialmente el intercambio gaseoso, sirviendo como un puente entre la conducción y la respiración. Vías respiratorias. Constituidas por los sacos alveolares, estas estructuras son responsables del intercambio efectivo de gases, garantizando que el oxígeno alcance a la sangre y el dióxido de carbono sea eliminado. Utilidad productiva de los sistemas. Sistema nervioso, adaptación y regulación. Regula respuestas al estrés, promueve una correcta interacción con el entorno y optimiza al manejo en actividades como el ordeño y el transporte. Permite la aclimatización al confinamiento y otros procesos productivos, disminuyendo el impacto negativo sobre la salud animal. Gestiona procesos como la respiración, la digestión y la frecuencia cardíaca, esenciales para la productividad. Contribución a la eficiencia reproductiva. A través de la regulación hormonal y la respuesta a estímulos ambientales en el contexto de la reproducción. Respuesta frente a estímulos externos. Permite asegurar la reacción adecuada ante cambios ambientales, mejorando el bienestar animal. Sistema cardiovascular. Transporte y eliminación metabólica. Transporte eficiente de oxígeno y nutrientes. Asegura el suministro constante a los tejidos, promoviendo la actividad muscular y el rendimiento metabólico. Eliminación de desechos como dióxido de carbono y toxinas. Mantiene un equilibrio fisiológico al retirar productos metabólicos del organismo. Suministro de hormonas y anticuerpos. Facilita la regulación de procesos fisiológicos y fortalece la inmunidad del animal. Regulación de la temperatura corporal. A través del flujo sanguíneo, contribuyendo a la homeostasis en condiciones cambiantes. Apoyo a órganos reproductivos. Suministra recursos esenciales a músculos, glándulas mamarias y órganos reproductivos para potenciar la eficiencia reproductiva. Sistema respiratorio, intercambio gaseoso y producción energética. Intercambio eficiente de gases. Permite la entrada de oxígeno y la expulsión de dióxido de carbono,
fundamentales para el metabolismo celular. Producción energética óptima. Facilita la generación de ATP mediante procesos respiratorios, asegurando energía para funciones metabólicas. Regulación del equilibrio ácido-base. Asegura el mantenimiento del pH adecuado, esencial para la estabilidad orgánica. Participación en el rendimiento reproductivo. Mejora la conversión alimenticia y el crecimiento. Favorece mayor eficiencia en entornos reproductivos. Defensa contra agentes inhalados. Ayuda a proteger al organismo de partículas nocivas a través de mecanismos de filtración y expulsión. El sistema nervioso, cardiovascular y respiratorio trabajan de manera conjunta y armónica para mantener las funciones fisiológicas esenciales, asegurando un equilibrio indispensable en el organismo de los animales de producción. El funcionamiento adecuado de estos sistemas es clave para la promoción de salud y el bienestar animal, lo cual se refleja en su capacidad para resistir enfermedades y adaptarse a las condiciones del entorno. Estos sistemas son fundamentales para optimizar parámetros productivos como el crecimiento, la reproducción y la conversión alimenticia en los animales de producción, contribuyendo a una mayor eficiencia. Muchas gracias.